Palabras de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en Santiago de Compostela, en la reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas del Ecofin, auspiciada por la presidencia rotatoria del Consejo de los españoles. Retroceso económico, dice, va a haber si crecimiento débil no significa en todo caso una recesión económica en el horizonte, con tipos de interés que podrían haber tocado techo. Un ciclo de subidas de 25 puntos básicos que, ejecutado el jueves, dejan el tipo terminal en la zona del 4,5%, el nivel más alto desde el 2001. Quiere dejar claro Lagarde que no se plantea ninguna bajada de tipos en el corto plazo pese al frenazo económico que sufre la eurozona. Dice: ganar la batalla contra la inflación y volver rápidamente al objetivo del 2% es el gran mandato que tiene el BCE. Entre tanto, su vicepresidente, Luis de Guindos, ha afirmado en una entrevista con COPE hoy que es posible que el organismo comience a rebajar poco a poco los tipos de interés, pero que será en junio de 2024, después de meses de incrementos. De Guindos ha señalado que mantener el nivel actual de tipos durante un tiempo supondría una aportación muy importante para alcanzar el objetivo de limitar la inflación y el crecimiento de precios al 2%. Además, subraya que esta apuesta de mercados solo puede ser o no correcta dependiendo de muchos factores económicos y que mientras tanto el BCE seguirá siendo data dependent. Mercados animados en la sesión asiática de este viernes, con ganancias después del buen sentir de la economía de ese gran gigante dragón dormido de China. La producción industrial repunta por encima de las expectativas de mercado hasta el 4,5% en dato interanual para agosto, subida en el mes, solo en el mes, de 8 décimas. El octavo del ejercicio supera los pronósticos del consenso de mercado ampliamente, con 3 grandes subsectores en los que Estadística China divide el indicador, en el que se hace notar la producción más en el manufacturero, también en el minero y por último en el suministro de electricidad, de calefacción de gas y de agua. Pero no es el único dato de la jornada. Las ventas al por menor, ese indicador clave prácticamente para saber el consumo y cómo va el consumo de los chinos, duplica su ritmo, pasa del 2,5% en un mes al 4,6% para agosto. Y nos esperaba movimiento y la sorpresa ha llegado por parte de Moscú. El Banco Central de Rusia, es noticia del mediodía, ha subido los tipos por tercera vez consecutiva después de ese gran incremento de 350 puntos básicos de su anterior reunión. Esta vez lo hace en apenas 100, un tercio de ese incremento de endurecimiento monetario respecto de la cita pasada, en un aumento de emergencia con el que quieren controlar una inflación que asume es tan desbocada, tienen presiones que de momento no pueden controlar. El objetivo sobre el 4% allí para la subida de precios se va a alcanzar en 2024. La tasa de referencia para el rublo se queda sobre los 13 puntos porcentuales, decisión que ha sido una sorpresa para la mayoría de los economistas que esperaban una pausa en las subidas de los tipos de interés. Dice el organismo de Elvira Nabiulina que van a considerar nuevos aumentos en las próximas reuniones. Y el rápido crecimiento de los salarios en Reino Unido también podría poner en jaque, en este caso al Banco de Inglaterra, podría explicar el mayor aumento de los precios de las industrias en los servicios que en la manufactura. Estadística Británica ha hablado hoy, asume que en varias industrias de servicios los costes laborales son importantes y que la transmisión de estos aumentos podría explicar la mayor parte de los crecimientos de precios en la zona de producción desde 2019. Se examinan los aumentos salariales y de precios en una selección de grupos entre 2019 y 2023, con un incremento particularmente fuerte en el derecho, en la contabilidad y en la consultoría de gestión, todos trabajos con una alta cualificación y por lo tanto con elevados sueldos para los británicos. Operaciones de mercado sobre las que se sigue pronunciando el gobierno. Ahora es el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el que garantiza a la patronal ante los empresarios, ante la COE, que su ejecutivo va a proteger los intereses de España en Telefónica tras la toma del 9,9% del capital por parte de STC, de la compañía Arabia Saudí. Sánchez les ha comentado a los empresarios hoy que el gobierno tiene los instrumentos necesarios, escudo antiopas mediante, a pesar de esa modificación del Real Decreto, para proteger los intereses nacionales y la defensa de un sector estratégico como son las telecomunicaciones, y Telefónica, con contratos
ligados a las Fuerzas Armadas. Al contrario que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, que la dirigente de Sumar, Yolanda Díaz Sánchez, ha saludado el interés de los extranjeros por entrar en sociedades españolas. Prácticamente ha replicado el discurso de su segunda socialista de a bordo, Nadia Calviño. Pero no todo iba a ser positivo. Decepción con las ventas del tercer trimestre fiscal de H&M al registrar un crecimiento nulo. Junio y agosto, entre estos meses, no llegan a los 61.000 millones de coronas a tipo de cambio constante, la misma cifra que en el periodo del año anterior. En este trimestre se han priorizado la rentabilidad y los niveles de inventario. En coronas suecas, las ventas netas de la compañía de moda suben un 6% en dato interanual, a pesar de que la acción hoy se desploma en el mercado sueco con un retroceso superior, como están viendo ustedes en pantalla, al 4,5%. Los costes suman y suben, se adaptan y tratan de adaptarse a los vientos en contra de la inflación de costes provenientes de los salarios, de la energía y de los materiales. Apertura de sesión, lo están viendo en pantalla, desplome de las 173 a la zona de las 164 coronas. Tal día como hoy, efeméride 15 de septiembre de 2008, la economía mundial se vino abajo. El todopoderoso banco de inversiones Lehman Brothers colapsó, incapaz de soportar el tsunami de pérdidas que le generó una elevada exposición a un mercado inmobiliario como el estadounidense, inundado de hipotecas basura. Desde aquel día la economía mundial no ha vuelto a ser la misma. El fantasma de Lehman Brothers sigue pasando por encima de los grandes bancos centrales. Todo cambió de un día para otro. Contundencia de los efectos en cascada que se sucedieron tras la caída de la entidad, que se explica por su tamaño, por su prestigio y su papel central en el sistema financiero norteamericano. Siete minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, y los mercados, el euro sobre todo con respecto del dólar, tratando de recuperar la cota del 1,07 que perdía ayer tras el comunicado por las palabras de Christine Lagarde en Santiago de Compostela. La presidenta del Banco Central Europeo está hoy en España, está en la reunión de los ministros del ECOFIN, la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. La auspiciamos nosotros por la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y ha hablado delante de Gentiloni, delante también de Martin Kazaks, uno de los halcones de su Consejo de Gobierno, gobernador del Banco Central de Letonia, y aquí descarta el pronóstico de retroceso económico y asegura, eso sí, que un crecimiento débil no significa recesión. Ha hablado sobre las subidas de los tipos de interés. Ha dicho que más o menos ya estamos por la zona del pico. Replicaba un poco el discurso de ayer, aunque hoy ha querido ser un pelín más clara. Ante las preguntas de los periodistas, eso sí, no ha querido dejar claro si estamos en un momento terminal, en el 4,5%, donde no van a subir más los tipos, o de momento tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir viéndonos amenazados por un nuevo incremento de los costes monetarios. Dice que ganar la batalla contra la inflación, que volver rápidamente a la senda del objetivo del 2% de subida de precios, de presión inflacionista, sigue siendo el principal de los mandatos del Banco Central Europeo. Básicamente es el único que tiene, la estabilidad de precios dentro de la zona euro. Un paquete de países de 20 territorios con condiciones macroeconómicas muy distintas, entre las que destacan los servicios del sur, con la industria del centro de Europa, Alemania en su mayor parte, que sigue afectando y gravemente a la salud económica del viejo continente y condicionando parte de las políticas del Banco Central Europeo. Lagarde ha señalado que el ciclo de subidas de tipos ya podría haber tocado techo con este incremento de 25 puntos básicos de la jornada de ayer, llevándolos al 4,5%. Este es el nivel más alto desde el 2001. Eso sí, ha querido dejar claro que de momento no se plantean bajadas de tipos en el corto plazo. No se ha decidido, no se ha discutido, no se ha hablado ni pronunciado la palabra rebaja en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. No ha dicho cuánto se van a mantener los tipos altos. Eso sí, ha dicho que durante el tiempo restrictivo que sea necesario. No ha hablado de días, no ha hablado de meses, ni mucho menos de años. Pero sí que ha querido dejar claro que los gobiernos también tienen su responsabilidad ante el comisario europeo de Economía, entre Paolo Gentiloni, o también entre el presidente del Eurogrupo, frente a Pascal Donoghue. Lo que ha comentado es que la política fiscal tiene que ir en consonancia con la política monetaria, y que si ellos suben los tipos para tratar de enfriar a la economía, las ayudas estatales deberían ir poco a poco rebajándose tras la crisis de la pandemia de la COVID-19, sobre todo para eso,
para tratar de enfriar un pelín más la economía y conseguir que sin entrar en recesión haya un crecimiento más moderado y los precios, por lo tanto, sigan rebajando la presión sobre las facturas. Christine Lagarde y por su parte Luis de Guindos, su vicepresidente, también ha hablado. Hoy lo ha hecho en una entrevista en COPE, en la radio COPE, y dice que es posible que el organismo internacional comience a rebajar los tipos de interés en 2024 y ha puesto una posible fecha, segundo semestre, entre junio y diciembre, después de meses de subidas y 10 consecutivas de subidas de endurecimiento monetario, de subidas de puntos básicos. De Guindos ha señalado que mantener el nivel de tipos actual durante un tiempo supondría una aportación muy importante para lograr alcanzar el objetivo de limitar la presión de precios al 2%, además de subrayar que esta apuesta de los mercados puede o no ser correcta dependiendo de muchos factores, que el BCE seguirá siendo un organismo data dependent. El otrora ministro de Economía español ha afirmado que hay una posibilidad alta de que la inflación se controle si se mantiene el actual nivel de tipos durante un periodo no muy largo del tiempo. A pesar de esto, eso sí advierte de la importancia de prestar atención a la evolución de las proyecciones y los efectos de los tipos en los mercados financieros. De su lado, el español ha rechazado las críticas de quienes se muestran contrarios a las subidas de tipos por encarecer las hipotecas, ya que la inflación, dice, es el mal ciudadano para la renta reducida por reducir su capacidad adquisitiva. Y esto con los rendimientos de los bonos europeos a 10 años rebotando a esta hora de la tarde. Pues si hablaba el español y hablaba Christine Lagarde, también sobre la decisión que tomaron ayer se ha pronunciado Italia. Los ministros de Economía y Finanzas han respaldado este viernes también otra cosa, la candidatura del subdirector del Banco de Italia, Piero Cipollone, para sustituir a Fabio Panetta como miembro de la Junta Directiva del BCE. La de Cipollone fue la única candidatura presentada antes de la fecha límite que finalizaba el pasado 30 de agosto y que debía reunir el apoyo de del 72% de los Estados miembros de la zona euro, es decir, traducido al castellano, al menos 15 de los 20 países que representan al menos el 65% de la población de la eurozona. Se espera que los 27 adopten formalmente su recomendación a los líderes a finales de este mes y quienes a su vez consultarán al Parlamento Europeo y posteriormente al Consejo de Gobierno del BCE antes de adoptar su decisión final. El nuevo miembro del Consejo Ejecutivo sucederá, como decíamos, a Fabio Panetta, que dimitirá de su cargo a partir del 1 de noviembre y que ejercerá un mandato no renovable de 8 años. Será el nuevo presidente de la Comisión de Pagos e Infraestructuras de Mercado del Banco de Pagos Internacionales, un cargo que asumirá de aquí a 2 meses, mismo día en que se convertirá en el banquero central de Italia. Así reemplazará al vicegobernador del Banco de Inglaterra, John Cunliffe, que lo ocupaba el cargo en el BES desde enero de 2020. Mercados animados hoy en esta sesión de viernes, en la asiática en todo caso, después de las ganancias o del buen sentir que ha tenido la economía de China. La producción industrial de este gigante asiático repunta hasta el 4,5%, dato interanual en agosto. ¿Qué supone esto con respecto a la variación de hace un mes? Un incremento de 8 décimas porcentuales. El dato del octavo mes del ejercicio supera cualquier pronóstico ampliamente reconocido en el mercado. De los 3 grandes sectores en los que Estadística China, el organismo oficial, divide el indicador, la producción que más aumenta de todas es la manufacturera, la que preocupaba según los PMI, según los índices de gestores de compras. Aquí el crecimiento fue superior al 5%, seguido del minero, 2,03%, y por último, de la producción de suministro, electricidad, calefacción, gas y agua, que aquí ha habido una ganancia mínima de 2 décimas arriba, siendo una de las más expuestas a los vaivenes de la demanda de los consumidores. Pero no es el único dato de la jornada. Estadística ha hecho públicos allí números como los de las ventas al por menor también, un indicador clave para medir la salud del consumo, que prácticamente duplica su ritmo de pasar desde el 2,5 al 4,6 en agosto, en solo un mes, muy por encima de los 3 puntos que pronosticaba el mercado. Y por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se sitúa cerca de la cota del 5%. En la otra cara de la moneda, la inversión en activos fijos acumula hasta agosto un crecimiento interanual del 3,2%. Entre tanto, China sanciona a 2 empresas militares estadounidenses, de nuevo capítulo en el conflicto medio frío entre Pekín y Washington. China multa a empresas estadounidenses por venta de armas a Taiwán. Marta Vilar. Taiwán sigue estando encima de la mesa en la presión entre Estados Unidos y China. Tanto es así que ahora el gigante asiático, China, ha sancionado a 2 compañías de Estados Unidos por vender armas
armas a Taiwán. Las dos compañías en cuestión, Lockheed Martin, una de las más grandes del sector de la defensa de Estados Unidos, y Northrop Grumman, también empresa importante en el sector de defensa estadounidense. Lockheed Martin no ha sido sancionada como tal, como compañía, sino una de sus filiales por vender armas en un anuncio realizado el día 24 de agosto. ¿Qué armas concretamente? Bueno, pues equipos para los aviones de combate F-16 por un valor de 500 millones de dólares. Y luego, si nos fijamos en la otra compañía sancionada, en este caso Northrop Grumman, también, uno de los motivos que dan desde China es que ya han sido varias las ocasiones donde esta compañía ha vendido armas a Taiwán. Por lo tanto, China no se queda de brazos cruzados, reacciona y ahora sanciona a estas dos compañías. Por el momento, eso sí, no se sabe cuáles pueden ser esas sanciones, el modo en el que China quiere castigar a dos de las principales compañías del sector de la defensa de Estados Unidos. Marta, antes de volver a los mercados financieros, una breve pausa para publicidad. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Captar 650 millones de euros para construir un total de 12.000 viviendas en la próxima década. Son los objetivos del nuevo fondo de inversión que llega al mercado, Fondiso, de la mano de Solventis. Lo vamos a analizar en los próximos minutos con Tony Bosch, director de inversiones alternativas inmobiliarias en Solventis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un objetivo claramente, ciertamente ambicioso en un contexto de ralentización económica generalizado y con un mercado como el inmobiliario que ha suscitado más que algún que otro problema en lo que viene, en lo que ha venido, perdón. Pero en cambio, con una población y con un país como es España, en el cual obviamente hay una necesidad muy importante de poder aportar nuevas soluciones y, por tanto, de cubrir esa necesidad de acceso a la vivienda que actualmente no está cubierta. Sí, pero en un país en el que se acaba la población, no se acaba, pero bueno, me refiero, estamos en un contexto en el que el crecimiento está dejando de ser lo que venía siendo habitual hasta ahora porque no hay una tasa de reemplazo, muere más gente de la que nace. Sí, pero fijaros bien, el déficit de acceso a la vivienda que tenemos en España viene principalmente y se explica por una escasa oferta, ¿no? Una desestructuración de la oferta o una oferta que no está realmente equiparada a lo que el mercado necesita. Es un mercado de alquiler
que durante muchos años pues ha tenido el desarrollo que ha tenido y ahora está teniendo un muy buen desarrollo por el lado privado, pero hay un patito feo en el lado del mercado, de la estructura de oferta del mercado de alquiler, que es precisamente la oferta pública, ¿no? Y aquí es precisamente donde reside una gran oportunidad, no solamente para el capital español, sino para el capital internacional, para invertir en España en el desarrollo de esta oferta pública, precisamente de vivienda de alquiler asequible, de gestión pública, pero de titularidad privada. Bueno, precisamente es un problema el de la vivienda en España que llevamos años tratando de luchar con él. Se aprobaba este mismo ejercicio la ley de la vivienda por parte del Gobierno de coalición, ahora en funciones. Veremos qué sucede en este momento de impasse político con el Ejecutivo que salga de estas negociaciones o si hay que volver a la repetición electoral. Pero la vivienda es un problema, la vivienda asequible uno mucho mayor. En España, si no tengo mal entendido los datos, apenas de todo el parque que tenemos hay un 1,6 destinado a vivienda social, cuando en Europa se supera el 15%. Efectivamente. Y ahí es donde reside precisamente la oportunidad de inversión por parte pues del sector privado, que tiene que mediante nuevos modelos de colaboración público-privado hay que pues apoyar, ¿no?, este desarrollo de la oferta pública. Como tú bien decías, un mercado de alquiler desarrollado y maduro no se puede concebir hoy en día en el mundo occidental cuando prácticamente quien está desarrollando o quien conforma la oferta del mercado de alquiler es prácticamente el mercado privado, el mercado libre. El actor público tiene que precisamente ser una parte relativamente relevante, pero con tasas mínimas por encima del 10%, 10, 15, 20%, pero en España con el 1,6% es el problema que hay segmentos de la población y que no es baladí. Hay un 32% de la población española con rentas en la unidad familiar, pues en los hogares con promedios entre 28 y 45.000 euros, que actualmente están teniendo muchos problemas. Y ahí es donde reside la oportunidad para poner una solución y ampliar la oferta del mercado de alquiler. Y como cualquier mercado en equilibrio, cuando tú, que está en desequilibrio, cuando tú incrementas pues la oferta, permite reducir pues el coste de alquiler y bajar el precio. Pues que la oferta no se aumenta de un día para otro, y más en un sector como el inmobiliario. Se necesita un espacio temporal amplio, digamos de unos años vista, y la demanda es ya. Absolutamente. Esto desgraciadamente es así. Son ofertas, la oferta es el asset class que tiene el residencial, pues un activo residencial, una vivienda, pues tarda un periodo de maduración, ¿no? Pero precisamente por esto, por este motivo, hay que buscar modelos de desarrollo entre la parte pública y la parte privada que ayuden a acelerar este proceso, llamémosle de ajuste, ¿no?, de incremento de la oferta para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Y no hay que entrar en otras historias, es decir, hay que buscar una solución ya. Pero eso sí, una solución que en nuestro caso, pues esas 12.000 viviendas que vamos a construir tiene un periodo de maduración, tiene un periodo de inversión que estamos hablando en torno a unos 10 años. Porque la solución es bajar el alquiler, pero no incrementar los salarios de la población. Bueno, la solución es buscar un equilibrio entre el coste de habitabilidad del inquilino y la retribución a los factores que hacen posible que esto sea una realidad y sobre todo realidad sostenible. Una parte muy importante, por decir innovadora, del modelo que aporta o de la estrategia de inversión que aporta Fomviso es precisamente esto, que permite reducir el coste de habitabilidad a los inquilinos, al conjunto de la población española, entendido por coste de habitabilidad no solamente el coste de la renta de alquiler por el activo, sino el coste energético, el coste hídrico y el coste de mantenimiento, que en definitiva es el coste que un inquilino, pues una familia asume para poder tener un techo, para poder tener una vivienda digna, pero a la vez hay que pensar en quién pone los recursos y en este caso estamos hablando pues del capital privado. Lo que hacemos nosotros es poder bajar por un lado el coste de habitabilidad, pero mantener una rentabilidad adecuada al capital para que pueda venir de forma masiva, poder atraer capital
a una oportunidad que es la que hemos mencionado, que es la de incorporar, o sea, aumentar esa oferta de gestión pública de vivienda de alquiler asequible. Según los últimos datos disponibles, el alquiler se llega a comer, digámoslo de una manera más coloquial, hasta el 43% del salario de un español. ¿En cuánto se podría reducir poniendo en marcha más vivienda social este porcentaje que destinamos todos de nuestro sueldo a vivir, al alquiler? Pues mira, desgraciadamente tienes toda la razón del mundo. Actualmente la renta media de alquiler en España está levemente por encima o en torno a 14 euros metro cuadrado útil, ¿no? Si tenemos en cuenta la renta media española por unidad familiar, que en términos netos, renta neta, está en torno a los 32.200 euros por unidad familiar, la renta de alquiler no debería sobrepasar mucho de los 7 euros metro cuadrado útil. Marquemos una horquilla entre 7, 8, 8,5, en términos medios de España, del conjunto del Estado. Por tanto, está la oferta, la renta media de la oferta del mercado de alquiler está doblando, prácticamente está doblando, la renta de equilibrio, que es esa renta que, como tú bien decías, la tasa de esfuerzo financiero que asumen las unidades familiares por poder acceder a una vivienda de alquiler no debería estar bastante por debajo del 30% o como máximo el 30% y no del 40 y mucho por ciento que es tasas por encima del 40% que es actualmente, ¿no? Esto se consigue con colaboración público-privada, como está diciendo. Absolutamente. Colaboración público-privada que, repetimos, que permita reducir el coste de habitabilidad al inquilino por disponer de una vivienda en alquiler, permite retribuir de forma adecuada al inversor que aporta su capital por un periodo largo de tiempo y es que no hay más. Y para conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues distribuir los riesgos, compartir riesgos. Trasladar todos los riesgos al capital privado es un problema, porque habrán zonas en España donde no se podrá implementar esa oferta de vivienda de alquiler asequible, que también es necesaria, no solamente en las zonas tensionadas, sino ese parque es necesario, esa oferta de inserción, esa oferta de acceder a la primera vivienda por parte de los jóvenes, de la formación de nuevos hogares en rentas entre 28 y 45.000 euros, tiene que estar disponible en una mayor parte de España, no solamente en las zonas tensionadas. Y eso se consigue compartiendo riesgos. Bueno, y entre tanto, no sé la demanda que pueden tener para un fondo de estas características y cuándo pretende estar operativo. Pues nuestro objetivo es estar operativo ya el primer semestre del año que viene para poder liderar la implementación de este modelo que proponemos de colaboración público-privada, pues ser del primer fondo prácticamente que pueda estar operativo impulsando o ayudando a la administración pública en su conjunto a desarrollar este parque, ¿no? Y nuestro objetivo es estar ya operativos durante el primer semestre del año que viene y por eso hemos pensado realizar un primer cierre del fondo pues, de 200 millones para iniciar las operaciones. Pues seguiremos de cerca cómo avanzan y esta primera piedra del nuevo desarrollo del inmobiliario que parece que se está poniendo sobre la mesa. Tony Bosch, de Solventis, como siempre un placer. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros receso para publicidad y volvemos con toda la actualidad de la jornada. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, profesor
durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Palabras de Christine Lagarde, la directora, de la gobernadora del Banco Central Europeo, de la presidenta del Banco Central Europeo, esta misma mañana en Santiago, diciendo que posiblemente se haya tocado ya el pico de las subidas de los tipos de interés, ese 4,5% para los oficiales con el euro, y ya se están pronunciando varios de los gobernadores de su Consejo de Gobierno. El último en hacerlo ha sido el gobernador del Banco de Eslovenia, Bojan Basle. Dice concretamente que no se puede descartar nuevas subidas de tipos de interés en lo que viene, que todavía hay que hacer más presión a la economía para conseguir mantener el tipo y contener la subida de los precios, la subida del IPC. Dice el esloveno que no se descartan nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo, y mira ya la cita de diciembre. Dice el político y el economista que para entonces, para finales de año, habrá muchos más datos sobre la mesa que podrá evaluar el Consejo de Gobierno. Ya tendremos entonces varias de las referencias sobre cómo se va a terminar económicamente el ejercicio en los diferentes países de la Unión Europea, y que entonces, ya sí en diciembre, en la reunión, el Banco Central Europeo tendrá más claro qué se hacen con los tipos de interés. Pero eso sí, no se descarta por parte de Eslovenia una nueva subida en los tipos en la próxima reunión del BCE en Frankfurt. Eso sí, de momento parece que se descarta por parte de la presidenta Lagarde, discurso oficial en su voz, y es que más o menos se habría tocado el pico ya en esta época del año. Última hora, ¿qué pasa por esta política monetaria? Cuando la investigación antisubsidios de la Unión Europea sobre la industria de los eléctricos de China, de los coches eléctricos chinos, podría provocar medidas de represalia por parte de Pekín. Lo están advirtiendo varios funcionarios del bloque comunitario, incluso cuando los ministros ya han dicho en las últimas horas que la investigación es crucial para salvaguardar las reglas comerciales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, decía el miércoles que Bruselas investigaría los vehículos eléctricos chinos por temor a que estuvieran distorsionando el mercado comunitario, una investigación que podría constituir uno de los casos comerciales más grandes iniciados, dada la escala del mercado. Vamos a recordar cómo lo decía de esta manera. Markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China. Anunciaba en esto que veían en el Parlamento Europeo, en el debate sobre el Estado de la Unión este miércoles, von der Leyen, esa investigación que podría durar meses, que podría conducir a aranceles más altos sobre las importaciones chinas, teniendo como objetivo ganar más tiempo para que los fabricantes de automóviles tradicionales europeos se vayan adaptando a la transición verde, mientras los modelos chinos
propulsados por baterías, amenazan con inundar el creciente mercado. La medida se produce después de que Bruselas haya esforzado y buscado nuevos equilibrios en una estrategia más amplia comercial hacia China, con Bruselas tratando de entender que el gigante asiático es un rival en términos económicos y geopolíticos, pero también un socio comercial clave para muchos de los Estados miembros y una parte crítica de sus cadenas de suministro de tecnología en la transición ecológica. Sobre este asunto se ha pronunciado el comisario de Economía Paolo Gentiloni, quien consideraba hoy en el Ecofin que China no tiene motivos para tomar represalias contra Europa por la investigación de los subsidios sobre los eléctricos. Well, you know, of course I'm confident, but we have to address this issue very seriously. I think there is no specific reason for retaliation, but retaliation are always possible in this kind of things. And then we know that the impact of trade with China is quite different among member states. So if we consider the overall EU situation, the trade with China is 2.5% of our trade. But of course this is very differentiated among member states. Thank you. Bueno, y con perdón del BCE, el Banco Central de Rusia, es noticia hoy, ha subido los tipos de interés por tercera vez consecutiva, sumándose así a un aumento de emergencia hace un mes que hasta ahora ha hecho poco para aliviar la presión sobre el rublo. Se eleva por encima de la referencia del 13% tras la reunión de este viernes, una decisión sorpresa para la mayoría del mercado que no esperaba ni siquiera que se moviera ficha por parte del organismo que dirige Elvira Nabiulina. Y ojo, porque dicen va a haber más aumentos en las próximas reuniones porque la economía rusa todavía se enfrenta a varios riesgos, probabilidades de recesión que han aumentado drásticamente en los últimos meses y una presión de precios que sigue siendo significativamente alta. El presidente Vladimir Putin ha acusado hoy a Ucrania de emplear municiones de racimo de manera amplia en el campo de batalla como mano prolongada de Estados Unidos, que ha suministrado este tipo de armas a Kiev. Dice que se están utilizando y de la manera más amplia posible. Lo ha dicho al recibir en la ciudad de Sochi a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Putin sostiene que Estados Unidos se considera excepcional y se permite cometer lo que ellos mismos consideran un delito, ya que utilizan municiones de racimo, que en este caso simplemente lo hacen a través de ucranianos. Y luego está el presidente de aquel país, de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se va a reunir con el de Estados Unidos, Joe Biden, la semana que viene en Washington tras la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que ambos, en Nueva York, tienen previsto pronunciar un discurso sobre la situación económica del mundo. El encuentro se producirá en un momento en el que el gobierno estadounidense intenta reforzar el apoyo a Ucrania y la contraofensiva de aquel país para recuperar territorio en guerra todavía se mantiene sin muchos avances. Hasta el momento las fuerzas ucranianas han ido más lento de lo que esperado, aunque Washington insiste en que han registrado notables progresos, especialmente en la zona suroeste del país. La visita de Zelensky a Washington será la segunda en 9 meses. El ucraniano, que este año se ha reunido con el estadounidense en Hiroshima durante el G7 y en Lituania en la OTAN, se desplaza a la capital estadounidense por segunda vez. En diciembre también lo hizo para una visita en la que además se dirigió a las cámaras legislativas del país para pedir un flujo continuo de armamento y dinero para repeler la invasión. Y mientras tanto, multimillonarios rusos están recuperando parte de los activos que tenían incautados hasta ahora. Presionados por las sanciones occidentales y enfrentándose a la presión del presidente Vladimir Putin para repatriar la riqueza a su país, han retirado del territorio europeo activos por valor de decenas de miles de millones de euros desde la invasión. El mes pasado, los accionistas de United Medical y MD Medical Group, controlados por los magnates Shilov y Mark Kurzer, han aprobado hace unas horas el traslado de las empresas de Chipre a Rusia, transferencia que ayudará a elevar el valor total de los activos que han sido redomiciliados por los rusos más ricos desde febrero del 22 en al menos 50.000 millones. El cambio rompe con una práctica de décadas en la que los multimillonarios rusos mantuvieron sus activos en Europa, aprovechando sistemas legales favorables a los inversores, la oportunidad de obtener dividendos en monedas extranjeras e impuestos bajos. Esta mañana ha hablado el responsable de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el ruso, quien ante varios mandatarios internacionales dice que en las negociaciones de paz, la pelota está ahora en el tejado de Ucrania y que Zelensky debería haber prohibido, o ha prohibido, mejor dicho, hablar con nadie de Rusia. Whether Blinken himself was aware of the fact that the Ukrainian regime
which supposedly couldn't make a single step without the agreement of Washington, 1 year ago accepted a decree signed by Zelensky that prohibited any talks with anyone from the Russian leadership. So I hope that you're all well aware of that, and we draw your attention to that, and we have the documents that confirm that, and I do hope that the countries that have initiatives regarding the talks are aware of this ban, and that they understand that the ball is not on their side. All the balls are on the side of the Ukrainian Kiev regime. Bueno, y entre tanto, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho hoy que el suministro de grano ucraniano está controlado por Washington y que la Unión Europea no sigue sus propios intereses, sino los estadounidenses. Ha expresado esta opinión durante un discurso en un programa matutino de radio en el país, confirmando que Budapest tiene una posición clara sobre la importación de grano ucraniano y que no planea cancelarla. Ha advertido que si Bruselas no extiende el embargo hasta la medianoche de hoy, Hungría lo extenderá unilateralmente, uniendo fuerzas con los países vecinos, Rumanía, Polonia y Eslovaquia. Orbán ha señalado que la extensión de la prohibición sobre las importaciones a nivel nacional será una batalla seria con Bruselas. Y entre tanto, después de haberlo hecho en las repúblicas bálticas, se sabe hoy que Finlandia también va a prohibir la entrada de turismos matriculados en la Federación de Rusia, sí, a partir de la medianoche de mañana, 16 de septiembre, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. Un nuevo paso para estos dos territorios que comparten una frontera terrestre superior a los 1.400 kilómetros y cuando Finlandia ya es miembro de pleno derecho de la OTAN. Nueva ronda de conversaciones entre los líderes de Serbia y de Kosovo sobre la normalización de los vínculos que termina sin avances después de que Pristina rechazara una propuesta de compromiso europea que, según decían, favorecía a la línea de Belgrado. La reunión de hace unas horas entre el presidente serbio Aleksandar Vučić y el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha sido la primera de cara a cara en el marco del proceso de diálogo Belgrado-Pristina, facilitado por Bruselas desde que se estallaran los enfrentamientos en el norte de Kosovo, que tienen una importante minoría serbia, a finales de mayo tras unas elecciones locales. Kosovo insiste en que quiere que Serbia dé el primer paso y adopte medidas para reconocer oficialmente su independencia, incluido el reconocimiento mutuo de documentos. Belgrado, sin embargo, primero quiere avances en un acuerdo para crear una asociación de 10 municipios de mayoría serbia en territorio kosovar. Y el Parlamento Europeo tiene ya luz verde en su mandato para la negociación final de la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea con los Estados miembros y espera ahora que las capitales pacten un enfoque común para intentar cerrar el expediente antes de que acabe el año. El Pleno del Hemiciclo Comunitario ha aprobado el texto por mayoría casi absoluta. La reforma, concebida al calor de la crisis de precios de gas y del efecto contagio en el mercado eléctrico durante los 2 últimos años, lo que pretende es adaptar la electricidad a la era de las renovables, con contratos estables a largo plazo de precios asequibles que garanticen la seguridad de suministro e incentiven las inversiones en tecnología verde. Y mientras tanto, la Unión Europea en lo que trabaja es conjuntamente para dibujar un nuevo escenario de reglas fiscales y control presupuestario tras el oasis de la pandemia, cuando se pausaron temporalmente las exigencias de déficit y deuda pública que deben perseguir los países miembros. Los grupos políticos del Parlamento Europeo llevan planteando desde verano sus consultas y en el control de gastos y los números rojos entra en juego la figura de la Golden Rule, la regla de oro, una herramienta que pretenden defender los socialistas europeos para excluir el gasto en pensiones de estas exigencias presupuestarias. Pese a que los socialistas han evitado pronunciarse, es de lo que se habla ahora, los liberales rechazan lo que consideran una mentira sobre los cálculos. A través de esta regla de oro convertirían la partida de las pensiones en un desembolso privilegiado, asegurando en este caso que al descontar estos gastos o inversiones, aludiendo al carácter socioeconómico, maquillarían las cuentas del país. En el caso de las pensiones es un gasto crítico durante las próximas décadas por el retiro de la generación del baby boom, cuyo efecto será más que notable en la década de los 30 en Europa y en la de los 40, concretamente en territorio español. Mercados futuros que se están moviendo en Wall Street con tono mixto, compras tras conocer ese dato del banco, esta subida de tipos del Banco Central Europeo, ese IPC que veíamos el miércoles en la primera economía del mundo. El Dow va hacia arriba, 9 centésimas, con movimientos prácticamente planos para los continuos del S&P, que eso sí, en futuros aguantan la cota de los 4.500 puntos, cuando sobre la mesa tenemos ya datos de precios de importación y exportación, precios de balanza comercial. Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, si ya conocíamos ese dato de CPI que sorprendía al alza, ese dato de PPI también, inflación del productor, que sorprendía también al alza, por supuesto era de esperar que los precios de importación y de exportación en Estados Unidos incrementasen también, y sobre todo lo curioso es cómo incrementan los precios de exportación, que al final, como saben, pues parte de la inflación que tiene Estados Unidos la acaba exportando también al mundo, y ahí lo vemos con un incremento de esos precios de exportación. Si miramos los datos, los precios de las importaciones, como vemos en el informe en pantalla, aumentan un 0,5 el mes de agosto, debido sobre todo al aumento de los precios del combustible, algo que ya hemos visto en anteriores informes. En ese informe de los precios al consumidor veíamos un incremento de más del 10% del precio de la gasolina para el consumo final, y los precios de las exportaciones avanzan todavía más, un 1,3%, así que Estados Unidos sigue exportando esa inflación al mundo y sigue exportando sobre todo esa inflación también a Europa. Vemos este gráfico, como de hecho venían cayendo fuertemente los precios de las importaciones y exportaciones, tienen en color verde las exportaciones, en color rojo las importaciones, y pueden ver ese pequeño rebote ya que se está dando, como se está dando en prácticamente todos los índices de precios, de ese incremento de nuevo en precios de exportación y de importación. Por supuesto, si esto acaba siendo una tendencia duradera, pues no solo Estados Unidos se está comprometiendo con precios que importa todavía mayores, sino que también está exportando precios más altos, y entonces Europa tendrá un problema, sobre todo si el BCE ya no puede subir más los tipos. Ya ayer parecía que el mercado esperaba no más subidas, hizo una última subida Christine Lagarde, o parece ser que podría ser la última, pero claro, si ahora incluso se come una exportación de precios todavía mayor, podría ser todavía más duro para el BCE. Mientras tanto, te comparto también, aprovecho, el índice PMI de Nueva York. En este caso, el índice PMI de Nueva York, quiero recalcar una cosa, y es que es muy volátil. De repente pasa de menos 40 a 20 puntos, como puede volver a bajar a menos 50. Así que no nos fijemos tanto en los movimientos mensuales, sino más bien en la tendencia. Sí que es verdad que desde hace un tiempo el PMI de Nueva York intenta recuperar, sobre todo el que responde a la sensación de la actividad presente, no la actividad futura. Los managers responden sobre qué opinan de la actividad presente, la actividad actual, y ese índice ha pasado de menos 19 puntos hasta el 1,9. Así que una mejora, se mete de hecho en territorio positivo, 1,9, por lo tanto se habría expandido la actividad en las fábricas de la región de Nueva York, por lo que vemos un índice que mejora. Se esperaba de hecho una lectura en negativo en los menos 19 puntos, así que una lectura bastante mejor de lo esperado. Veremos si es una continuidad para seguir así, porque recuerden, el PMI de Nueva York ya hay varias veces que ha mejorado, ha dado estos movimientos tan amplios y luego al final no lo ha terminado de continuar y ha vuelto a hacerlo otra vez mal. Veremos si esta tendencia es sostenida y empieza a mejorar esta actividad en Nueva York. Javier. Gracias, Javi. Pues con esto nos quedamos, con esos futuros para Wall Street que de momento mantienen el tono mixto, continuos del S&P por encima de los 4.500. Estados Unidos exporta parte de su inflación al resto del mundo. Breve pausa para publicidad y volvemos con toda la actualidad de los mercados.